En un pequeño cementerio de Murcia hay una tumba a la que nunca le faltan las flores. Es el sepulcro vacío de un niño, Juan Pedro Martínez Gómez. Reposa en la aldea de Los Cánovas. Desapareció, quedó sin rastro, una noche de San Juan de hace ya 20 años. Quizá comprendan esta historia si les hablo más concretamente de un triste mote, el niño de Somosierra. Es un caso que ha provocado grandes tristezas. Estas primeras frases yo las escuché a un gran periodista, Juan Ignacio Blanco. Era la primera vez que oí hablar de este individuo, el niño de Somosierra. Juan Pedro, ¿dónde estaba? Aquel programa radiofónico generó en mí un sinfín de inquietudes y me puse a investigar. Y les aseguro que pocas veces he visto tanta tristeza en gente de la Guardia Civil, de la policía, de los detectives, de los investigadores, como cuando les preguntaba por este pequeño niño. Precisamente la noche en que desapareció dentro de un camión, entre su padre y su madre, iba a cumplir 10 años. Han pasado 20 y de él nos queda el recuerdo, el misterio, el secreto y una foto de cuando hacía la primera comunión. Es el caso de desaparición más extraño de todos los tiempos, según la Interpol. Nosotros quisimos hacer una investigación y un pequeño homenaje. Juan Pedro Martínez, el niño de Somosierra. Millones de personas caminan todos los días por las calles, ajenas a un peligro que constantemente acecha. Es un enemigo invisible, sin rostro, sin paradero conocido, pero rotundamente real. Cuarto Milenio ha tenido acceso en primicia a un documento oficial estremecedor que revela cómo miles de ciudadanos de nuestro país faltan hace años de sus hogares. No hay una sola pista sobre lo que les ocurrió. No se sabe nada de ellos. Simplemente desaparecieron sin dejar rastro. Desgraciadamente, desde el año 90 a octubre del 2002 tenemos 15.000 desaparecidos, eso está en el boletín oficial del Estado, y 4.500 cadáveres sin identificar. Cayetano Jiménez sufre la tragedia que supone la desaparición de su hija Ana Belén. Su caso no es único. Existen personas de todo tipo y condición que de repente, y sin motivo aparente, se esfumaron. Uno de los casos más inquietantes, considerado en su día el más extraño de Europa, aconteció hace ya casi 2 décadas en las inmediaciones del pueblo madrileño de Somosierra. Andrés Martínez, junto a su esposa Carmen Gómez y su hijo Juan Pedro, partieron felices desde una pequeña pedanía murciana. Sin embargo, nunca llegaron a su destino. El camión cisterna que conducía Andrés volcó a gran velocidad por la antigua Nacional 1, provocando una catástrofe sin precedentes en la zona. La peligrosa carga, ácido sulfúrico, afectó a los campos y a la ribera del río. Los cuerpos del matrimonio yacían sin vida en el amasijo de hierros. El niño simplemente no estaba. Era dramático. El camión volcado, una gran humareda enorme, saliéndose el producto que era tóxico, el oleum, saliéndose del camión, los bomberos con una intención rápida de poderlo cortar, y luego yo percibiendo de que ese oleum no se podía contener al lado del camión y se nos iba hacia el río Duratón, con perjuicio para las aguas de los municipios colindantes. 20.000 litros de ácido se vertieron sobre la carretera del puerto de Somosierra, originando un auténtico caos. La mezcla del producto químico con el rocío de la mañana y el agua del río provocó una nube tóxica que obligó a los bomberos y a la Guardia Civil a cortar el tráfico. Es fácil imaginar aquella dantesca situación al efectuar un sencillo experimento químico. ¿Qué sucede cuando se le echa agua al ácido sulfúrico cuando toma agua? Se produce una reacción más o menos violenta y se produce un desprendimiento de gas. Aquel trágico viaje comenzó aquí, en la tranquila localidad murciana de Los Cánovas, una diminuta pedanía cuyos vecinos, 20 años después, no se explican lo sucedido. En su cementerio reposan los cuerpos de Andrés y Carmen, pero nadie sabe dónde está su hijo. El mismo que aquella noche viajaba con ellos, sentado en la cabina del camión,
feliz de compartir aquel trayecto con sus padres. María Legaz es la abuela de Juan Pedro Martínez Gómez, más conocido desde entonces como el Niño de Somosierra. Algunos testigos directos del accidente le confesaron que justo tras la colisión apareció una extraña pareja que mostró un comportamiento enigmático. La prensa habló de que portaban batas blancas. ¿Quiénes eran? ¿Qué buscaban entre los restos humeantes del vehículo? Que nosotros no vimos más que al matrimonio. Dice, pero al niño no lo vimos. Solamente que llegó un habanés con un matrimonio, dice con acento extranjero, y él decía que su señora que era enfermera, que su mujer era enfermera, y estuvieron dando vueltas allí en el accidente, dice, y se fueron, y no nos enteremos ya de más, si fueron sin decirnos vamos, que pillaron viento y se fueron, se largaron sin decir ni media palabra. Una carretera tortuosa por la que ya no pasa casi nadie. Este es el lugar exacto del accidente. Aquí se interrumpió aquel viaje. A lo largo de mesones y estaciones de servicio de la ruta, varios testigos vieron al niño e incluso le sirvieron en mitad de la madrugada. El último en hacerlo, muy cerca del lugar de la colisión, fue el camarero Felipe Alhambra. El hombre pidió un café solo para él, un vaso de leche con una bayonesa para el niño y un café con leche para la señora. Se lo tomaron y se marcharon. Nada más marcharse en el momento, yo vi que salía una cisterna, o sea, un camión cisterna. Casi 2 décadas después, aún son visibles los montículos de cal que se utilizaron para neutralizar el ácido sulfúrico desprendido del camión cisterna. Fueron muchos los que especularon en su día con la posibilidad de que este líquido hiciera desaparecer el cuerpo de Juan Pedro. Era un modo de explicar lo sucedido, pero hoy sabemos que la hipótesis, a ojos de la ciencia, resulta imposible. A pesar de la gran capacidad corrosiva y disolvente de este ácido, en una persona hay una serie de componentes o elementos internos y externos que no son susceptibles de ser atacados y disueltos por el ácido sulfúrico. Pensemos simplemente en los dientes, por ejemplo. Otro ejemplo son algunos componentes de una ropa que cualquier persona de cualquier edad puede llevar puesta, botones, la suela de unos zapatos. Las fuerzas de seguridad del Estado y varios miles de voluntarios peinaron un radio de 30 kilómetros sin encontrar rastro alguno del Niño de Somosierra. Ni un pelo, ni una huella, nada. En el tacógrafo del camión, un disco de papel que registra cualquier movimiento del vehículo, aparecían 12 paradas en la subida al puerto, sin que todavía se haya podido explicar la causa de aquellas pausas. Nadie pudo localizar la furgoneta Panet que apareció repentinamente al lado del accidente, ni averiguar la identidad de sus ocupantes. Y nunca más se supo de aquel niño. El caso continuó abierto durante años, hasta que Interpol lo consideró el caso más extraño de Europa. Poco a poco, la historia fue marcando la vida de todos los que se vieron implicados en la investigación, tiñendo de una tristeza muy especial sus miradas. ¿Cómo podía alguien esfumarse sin dejar rastro? La esperanza dicen que nunca se debe perder. Yo no soy de las personas que pierden la esperanza nunca, porque tengo motivos en mi familia para no perderla. Pero es algo que el tiempo te va menguando, te va reduciendo. Y llega un momento en que, esa esperanza se convierte en algo que, ahí está, pero nada más. No piensas en ese posible milagro, ¿no? Ya lo vieras de otra forma muy distinta. Posiblemente aparezca, como he dicho antes, alguien que pueda aclarar algo, pero ¿dónde está ese alguien? Es muy difícil. Pronto se cumplirán 20 años de aquella fatídica noche de San Juan y seguimos sin pistas, sin rastro de Juan Pedro Martínez Gómez, ya para siempre el Niño de Somosierra. Sin embargo, es curioso porque mucha gente piensa que lo que transportaba el camión cisterna, esa gran cantidad de ácido sulfúrico, pudo disolver al muchacho.
Y es normal creerlo, porque tampoco las personas normales y corrientes sabemos qué hacen o dejan de hacer determinados agentes químicos sobre el cuerpo humano. Queremos en Cuarto Milenio hacer un experimento pionero. Para ello contamos con la inestimable ayuda de Martín Fernández. Él es químico del IGME, Instituto Geológico y Minero de España. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Vamos a intentar mostrar si el ácido sulfúrico, en una carne muy parecida a la del ser humano, carne de cerdo, genera esos desastrosos fenómenos, ¿no? No, ciertamente no, esos fenómenos son mucho más lentos. Bueno, debo indicar antes que nada que este experimento debería realizarse en una vitrina de laboratorio, pero tomando ciertas precauciones lo podemos realizar aquí. Siempre, Martín, decir que con el máximo cuidado, que nadie se le ocurra ni por lo más remoto hacer esto en su casa, claro. Efectivamente, con una protección adecuada, efectivamente, sí. Entonces cogemos un trozo de carne, de cerdo, y el primer efecto que se va a advertir es que debido a la densidad del ácido, que es casi el doble que la del agua o la de la carne, tanto humana o de un animal, va a flotar. Ahí vemos. Con lo cual la acción del ácido, que normalmente no salpica, aunque podría suceder, la acción del ácido solo se hace por la parte de abajo, porque la parte de arriba ya empieza a flotar. Ahí lo vemos. Visto, es inútil añadir más ácido, puesto que sigue flotando. Se queda flotando, pero Martín, esto realmente es ácido sulfúrico, porque mi idea es que esto iba a disolverse en segundos, soy sincero. No, el efecto de disolución o de ataque del ácido sulfúrico es bastante lento. De hecho, el efecto químico primario del ácido sulfúrico es deshidratar el cuerpo, robarle el agua, absorber el agua que contiene el cuerpo, bien sea un animal, vegetal, cualquier, lo deshidrata. Entonces, al final, el residuo que va dejando el ácido es algo carbonoso, porque en estos cuerpos el componente más importante es el carbono, además de nitrógeno y algún otro elemento químico. Entonces, el efecto es muy lento. Aunque presionásemos hacia abajo ese pedazo de carne, imaginando que es el cuerpo del niño, con todo el respeto, por supuesto, diciendo esto, jamás quedaría en el fondo. Efectivamente, se va hacia arriba con mucha mayor facilidad. Que, bueno... Le digo esto porque hay una teoría que hemos escuchado y que llamaron efecto bañera. Pensaban que el niño pudo quedar sumergido en el ácido, pasando constantemente por encima y que se disolviese en apenas 2 o 3 horas. Estamos viendo que eso con esta prueba es imposible. Imposible totalmente. Se estima que a temperatura ambiente, para que el ácido sulfúrico pudiera disolver un cuerpo humano o un trozo así, se estimarían por lo menos del orden de 2 semanas. 2 semanas para disolver un pedazo de carne. Imaginemos qué ocurriría con un cuerpo humano. Por lo tanto, ¿dónde está Juan Pedro? ¿Qué ocurrió con él? Esta prueba demuestra que el ácido no pudo desintegrar su cuerpo. Eso lo sabía bien su abuela María Legaz, que todavía, desde el pequeño pueblo de Los Cánovas, espera una respuesta. Yo qué sé por lo que podía ser. Unos dicen una cosa y otros dicen otra. Yo qué sé si es que llevaría el camión. Mira, no lo sé, porque yo creo que hay quien dice que es que porque le quitaron el crío, pero yo no lo creo, porque me parece a mí que a mi yerno prefiere que lo maten antes que le quiten el zagal. Y mi hija lo mismo. Sé yo, madre mía, tenía que ser uno muy amigo para que le dejaran el zagal a ella. Así a uno cualquiera le iban a dejar el zagal, no, aunque lo hubieran apuntado con una pistola. Sé yo que no. Prefiere morir antes de dejar el zagal. Y si es que se lo quitaron, pues a lo mejor iban atribulados ya. Yo que sé, loco. ¿Qué habrá sido de Juan Pedro Martínez Gómez? ¿Continuará vivo? ¿Será uno más en la lista de fallecidos y desaparecidos de alta extrañeza? ¿Sabrá de las muchas personas que le buscaron? ¿Sabrá que es un dígito más, considerado por Interpol el más extraño caso de Europa en su género? Tenemos con nosotros en Cuarto Milenio a Juan García, portavoz de la familia del niño de Somosierra, que lo buscó denodadamente durante más de 3 años. Juan, buenas noches. Hola, buenas noches. Tenemos también a Carmen Porter, que nos va a informar de cómo hay casos parecidos, quizá no tan extraños, pero casi en nuestro propio país. Por desgracia, Iker, buenas noches. Hemos tenido algún caso casi igual que extraño que el de Juan Pedro. Juan, 170.000 carteles empleados en toda España para difundir la imagen y que nadie se olvide de este rostro, de Juan Pedro Martínez. Así fue. Enviamos aproximadamente unos 85.000 carteles a todos los colegios públicos y privados del país, con el objetivo de que la imagen se quedara cerca de los niños
ya que son ellos los primeros que son capaces de localizar cuando un niño llega a la zona, y otros 85.000 carteles que pegamos en todas las calles y pueblos de España. ¿Ha visto usted la prueba del ácido? ¿Qué piensa? Hubo muchas personas que creyeron que simplemente el asunto se resolvía con que Juan Pedro había sido disuelto por ese material químico. Bien, ese hecho, dadas las características de cómo sucedió el accidente, se descartó en aquel momento, ya que la prueba evidente que estaba sobre el terreno es que la boca de la cuba que se arrancó en el accidente provocó que todo el ácido de ese depósito cayera sobre el cuerpo del padre y no presentaba signos de quemaduras, simplemente tenía quemaduras superficiales sobre la piel la tenía negra, pero no le faltaba ningún elemento de la piel que le hubiera podido quemar el ácido. Mucha gente, Juan, se pregunta por esos dos individuos, algunos lo describen con batas blancas, otros hablaron de pelo rubio, hay una furgoneta Banet blanca que hace detenerse al camión, pasaron muchas cosas en ese trayecto que nunca se han aclarado. ¿Usted qué opina después de su investigación? Bueno, pensamos que ese vehículo tuvo mucho que ver en el tema del accidente, no el vehículo en sí de la furgoneta, que la furgoneta para a continuación de suceder el accidente, se bajan efectivamente dos personas, registran el camión y se largan de allí cuando había personas gravemente heridas en medio de la carretera. Si nosotros pensamos que aparte de ese vehículo también iba otro, pero vamos, nuestro esfuerzo se basó principalmente en localizar ese vehículo. De hecho, logramos sacar todos los DNI de todos los propietarios de furgonetas de ese modelo que había en España en esos momentos, pero no tuvimos la colaboración policial para sacarnos las fotografías para poder identificar al conductor, al propietario del vehículo. ¿Y usted qué cree que ocurrió? ¿Qué le pudo pasar a ese muchacho? ¿Quién podía secuestrarlo, retenerlo? Porque en algún momento de ese viaje desaparece y, sin embargo, punto por punto, creo que usted lo confirmó paso a paso, personas fueron verificando que Juan Pedro iba en ese camión, en el Volvo F12 de Andrés Martínez. Los tres iban creemos que hasta la última parada que hace el camión. El camión hace los últimos 20 kilómetros, cuando empiezan los últimos repechos del Somosierra, empieza a efectuar extrañísimas paradas clásicas cuando existe una caravana. Cuando hay una caravana donde los vehículos se hacen frenar unos a otros, pero aquel día no había caravana. Sin embargo, en los últimos 20 kilómetros el camión efectúa 12 paradas de segundos, incluso algunas paradas de 0 segundos, excepto la última parada que sucede en el último repecho, antes de saltar, de cumbrar el Somosierra, que tarda 22 segundos. Ese fue el momento fatídico, porque a partir de ahí, desde la primera parada, cuando nosotros comprobamos toda esa circulación, vemos que el camión, en cada momento que pasaba, cada parada que pasaba, Andrés se enfadaba más. Es decir, la circulación ya no era normal. Es decir, él le exigía más al camión, iba enfadado, digamos. En la última parada ya sale de esa parada de una forma no alocada, sino a la desesperada, es decir, de una forma desesperada. De hecho, nosotros comprobamos ese recorrido desde la última parada hasta el accidente, que hay aproximadamente 2 kilómetros, y con un camión, del mismo modelo de camión, con la mitad de la carga que llevaba, no pudimos ponerlo a la velocidad que él saltó el Somosierra. Él pensamos que iba siguiendo a alguien. ¿A quién se había llevado el niño? En esa parada le quitaron el niño. ¿No hay sospechas, Juan, de nadie que tuviera algún enfrentamiento con la familia, con el conductor, Andrés Martínez? Porque ¿por qué van a llevarse un niño que iba a cumplir 10 años precisamente ese día? Pues eso es lo inexplicable, ¿no? Es decir, ¿qué pasa ahí? Pero ese caso nos aclara un poco la duda, el hecho de que qué pintaba ese vehículo que al mismo estrellarse llegan y registran el camión. ¿Qué buscaban? Van a cumplirse 20 años, Juan, y ¿usted ha perdido la esperanza ya o eso nunca se pierde? ¿Cree que Juan Pedro puede estar en algún lugar? Sinceramente, ¿usted qué piensa? ¿Dónde puede estar este muchacho? Que hoy tendría 30 años ya. Tendría 29 años, sí. ¿Qué pudo pasar? Lo que está claro es que allí el cuerpo no estaba. Es decir, ya no es que no estaba en el accidente, sino que si el niño vio algo extraño en esas paradas que hemos comentado o en esa circulación que hemos comentado, realmente ellos se vieron comprometidos de que los padres habían muerto y qué hacían con el niño. ¿Qué hacían? Podían haberlo eliminado, pero el cuerpo hubiera aparecido. Era más lógico pensar que, en vista de que no podían soltarlo porque el niño podía contar lo que nadie se cree, dice, porque como no hay pruebas evidentes, pues nadie cree que el niño lo pudieron quitar a cambio de algo y que al matarse los padres tuvieran que hacerse cargo del niño. Pues
se lo llevaran a algún sitio. Normalmente todas estas redes extrañas que hacen transportes así extraños suelen estar muy relacionados con la trata de blancas, con el tráfico de niños, y que se lo hubieran llevado a cualquier otro país o que estuviera por ahí, porque el hecho de que lo hubieran eliminado en aquellos momentos, el cuerpo hubiera aparecido, y así no ha sido. Pensamos que alguna vez, cuando se descubra algún caso de estos extrañísimos, que suelen pasar y de vez en cuando se descubre algo, alguien diga realmente qué pasó allí. Estamos convencidos que alguien sabe toda la verdad, y quizá alguien que esté escuchando y viendo Cuarto Milenio. Ojalá podamos ahondar un poco más, ojalá podamos dar paz a esta familia. Nosotros hemos hecho la prueba del ácido, creemos que es importante, que es un eslabón, que nadie más podrá decir que el niño lo disolvió el ácido sulfúrico oleum, y seguimos poniendo la imagen de este muchacho, Juan Pedro Martínez Gómez, para que, quién sabe, se produzca un golpe de suerte y sepamos algo del auténtico expediente X, según Interpol, en torno a los desaparecidos inexplicables en España. Juan García, portavoz de la familia de Juan Pedro. No dude que seguiremos indagando en este asunto y cualquier ayuda cuenta con nosotros. Gracias. Muchas gracias. Carmen, por cierto, no es el único caso. Hay más. Hay otro muy parecido, vamos a ver enseguida la imagen de él. Ocurrió muy pocos meses después y ya es extraño. El número 2 de lo más extraño, según Interpol, de desapariciones insólitas. Sí, desapariciones extremas, que es lo que dice Interpol, que son la de Juan Pedro y también la de David Guevara. Todos le conocerán como el niño pintor de Málaga, porque su foto también recorrió toda España. Era un chaval que tenía 14 años, pintaba fenomenal, todos reconocían en Málaga sus obras, y justamente cuando va a ir a una exposición en la que se mostraban sus cuadros, desde que sale de su casa hasta que llega a la parada del autobús, en apenas 100 metros, le ven testigos y que le ven varias personas cómo va cargado con su mochila, con varios objetos para pintar, cómo lleva esos pinceles, y va a la Masón. Era una sala de exposiciones donde precisamente se inauguraba ese día. Era un genio precoz, tenía 14 años. Efectivamente, Iker. Pero lo raro es que no ven a nadie aparcar a su lado, no ven que se acerca ningún coche. Él iba hacia la parada del autobús y en ese camino, desde su casa hasta que llega, desaparece inexplicablemente. No es como si se le hubiera tragado el aire por completo. En las dependencias de la Policía de Santiago de Compostela duerme desde hace demasiado tiempo, casi 20 años ya, un grueso expediente de 650 folios. El primero de ellos pone Caminante de Boisaca y después aparece un misterioso retrato robot. Era un individuo de unos 18 o 20 años. Se apareció en mitad de una vía de tren muy cerca del cementerio de ese mismo nombre, Boisaca. Sus dientes eran perfectamente afilados, triangulares, parecían los de una limaña o lobo. Las orejas estaban perfectamente planas, sin circunvoluciones. El tamaño craneal era considerable. Sin embargo, vestía buena ropa, tenía la manicura hecha. Y ahí empiezan los secretos, los misterios. Como digo, 20 años de silencio, de investigaciones que han acabado en nada. Les aseguro que la aventura que van a vivir, la aventura de intentar saber quién fue este caminante sin nombre, es una de las más apasionantes que hemos emitido en Cuarto Milenio. Y también digo un dato, el reflejo en la audiencia fue espectacular. ¿Por qué? Porque quizá todo el mundo se quedó prendado de esa cara, de ese rostro, de esa efigie, de esa faz que nos mira como intentando gritarnos su secreto. Esta es la historia de un caminante, la historia de una noche y la historia de un auténtico enigma policial. Vamos en busca del caminante de Boisaca. 5 de mayo de 1988. Los maquinistas Aira y Castro pusieron en marcha el expreso Rías Altas con la misma rutina de tantas otras noches. Tras abandonar la estación de Santiago de Compostela cerca de las 11 y al llegar a la curva cercana al puente de Paredes, vieron cómo una silueta surgía de la nada, recortándose entre la bruma. Parecía vagar con los brazos en cruz, justo por mitad de los raíles, como efectuando un extraño juego en mitad de la oscuridad. Los dos conductores de Renfe pulsaron una y otra vez los dispositivos de luz y sonido, pero aquel individuo, sonriendo, no se movió un solo centímetro. El atropello fue inevitable. Detuvieron el ferrocarril unos metros más adelante y descendieron a tierra con el corazón en un puño. En aquella negrura iluminada tenuamente por una pequeña linterna, lograron hallar el cuerpo inerte y mutilado de lo que parecía una persona joven. José Aira telefoneó muy nervioso al jefe de línea, Luis Vázquez, con el fin de que informase a las fuerzas de orden público. Minutos más tarde, la policía se personaba en el apartado lugar para levantar atestado.
Mientras tanto, los dos maquinistas permanecían a un lado, aterrorizados y sin despegar la vista del extraño caminante. Así comenzaba un auténtico expediente X, que ya lleva 15 años sin resolver. Mediana estatura, raza blanca, complexión normal, pelo negro corto y liso, ojos castaños. Vestía ropa de marca, concretamente una camisa gris azulada, pantalón negro y zapatillas deportivas blancas. Nosotros cuando localizamos el cadáver, el cuerpo pues estaba amputado y tenía pues múltiples mutilaciones y traumatismos y lógicamente estaba francamente muy deformado. Efectivamente, una de las cosas que más nos llamó la atención fue la deformidad de las orejas, especialmente en el lóbulo derecho, que lo tenía deformado y digamos que bastante adelantado, avanzado hacia adelante. En los bolsillos del vaquero portaba 3 billetes de 5.000 pesetas cuidadosamente doblados, uno de 1.000 y 2 monedas de 5 pesetas. No parecía ser ningún vagabundo o mendigo. Me parece poco probable que se trate de una persona, como digo, de un individuo marginal. Los empleados del anatómico forense trasladaron los restos del enigmático adolescente hasta la mesa de autopsias para realizar las correspondientes pruebas de identificación. A primera vista, ya había algo obvio. A pesar de las graves lesiones que mostraba el cuerpo tras el brutal impacto, su morfología no era normal. El cadáver tenía sus rasgos físicos muy deteriorados por los traumatismos faciales recibidos. El estudio odontológico se hace también, que es otra de las alternativas, se hace especialmente también complicado. Los interrogantes comenzaron a aflorar días después. Las huellas dactilares de aquel individuo no concordaban con ninguna de las registradas en la base de datos. En el protocolo de actuación en este tipo de casos, la primera cosa que se hace pues es una inspección ocular y seguidamente pues se hace una recrodeseña. Esto quiere decir que se toman las huellas dactilares y luego después se comparan con todas las que tenemos aquí para poder identificar. En este caso concreto pues no encontramos, digamos, que huellas de referencia y esa es la razón por la que hasta el momento no ha podido ser identificado. Ni tan siquiera en los archivos sobre desaparecidos se encontró ningún rastro. Parecía alguien surgido de la nada. Alguien que quizá no conociese el peligro que entrañaba un tren a toda velocidad. Este caso se trabajó muy ampliamente porque con la necroreseña que nosotros obtuvimos la comparamos con todas las personas desaparecidas de descripción similar. Y no fuimos capaces de identificarlo. El círculo se fue estrechando y las fuerzas del orden público se vieron obligadas a solicitar ayuda excepcional a ficheros internacionales como la Interpol. Pero allí tampoco había nada. Hemos colaborado pues a nivel nacional pues con todas las comisarías de toda España. A todo esto recuerdo que se nos enviaron huellas de Ceuta, de Tenerife, de Cesures y a través de Interpol pues con las personas desaparecidas del norte de Portugal e incluso de Francia. Aquel sujeto no existía oficialmente. La Policía Científica de Santiago, en una gran labor, rastreó cada palmo de terreno, cada casa y cada institución de acogida con los mismos resultados desalentadores. Y lo más extraño estaba aún por llegar. Nadie lo conocía, nadie lo reclamó y al parecer nadie le había visto llegar hasta el solitario puente de Paredes. Sencillamente, nada se sabía de aquel cuerpo que esperaba una respuesta, encerrado en un oscuro frigorífico de la morgue. Altura 1,65, lee del informe policial que se hizo en su día, extremidades normales, pelo moreno, ojos marrones, piel ligeramente morena, rostro ancho con nariz chata y labios finos, cejas rectas, dentadura completa con algunas piezas extrañamente afiladas, orejas rotadas completamente hacia adelante y sin pliegues en el pabellón externo. Nos acompaña el doctor forense y psiquiatra José Cabrera.
José, bienvenido. Hola. Por cierto, un caso de esos que, no sé, son extraños, siguen sin resolver. Por cierto, hemos visto una recreación realizada por nuestros compañeros. ¿Es normal, en caso de que esto sea un suicidio, como quizá sea lo más lógico pensar, que el suicida se comporte así, que camine por la vía tranquilamente por mitad de los raíles? Yo tenía entendido que los suicidas se arrojaban o intentaban frenar el instinto de conservación, ¿no? Esto, para los médicos en general, casi no hay misterio, somos demasiado realistas, pero esto sí que es un misterio. Desde luego, para mí no es un suicidio. ¿Ah? Para mí lo que es un chaval que no sabe que ese tren le va a matar. ¿Y cómo un chaval pleno siglo XX no puede saber que un tren entraña peligros? La hipótesis que más me bulle en la cabeza en este momento es que este chaval ha estado sin contacto con la civilización en una casa escondido por alguien. Y en Galicia esto ocurre. Interesantísimo. Hay que decir también, a este apunte, como siempre, poniendo el dedo en la llaga del doctor José Cabrera, que la Policía Científica de Santiago ha hecho una labor encomiable y que son una de las policías que más casos, precisamente de niños enclaustrados, vamos a llamarlo así, una realidad terrible, han resuelto. Este sigue desafiándonos. Cubrió esta historia nuestro compañero Juan Jesús Vallejo. Bienvenido, compañero. Hola, buenas noches, Iker. Una historia que tampoco olvidas, ¿eh? Una historia que tiene mucho más misterio del que hemos visto en esta primera parte. Hombre, ya es la segunda vez que voy a Santiago de Compostela a investigar este caso y la verdad que la historia del niño es realmente extraña. ¿Niño o joven? Porque no sabemos tampoco... Sí, efectivamente, es de una edad indeterminada. La historia es el único elemento quizás que hay, aparte del atropello en sí, que puede dar alguna pista, son unos círculos concéntricos que el chaval dejó justo al lado de la vía del tren. Supuestamente hay algunos psiquiatras que dijeron que esto podía hacer para ejercicios de coordinación motriz siempre que el niño hubiera estado en algún psiquiátrico, pero es que el niño jamás estuvo en ningún psiquiátrico de Galicia y posiblemente de Europa. ¿Me quieres decir, Juanje, y quizá lo dejamos para la segunda parte, que ese niño dejó una especie de símbolos, de códigos, de claves en el lugar donde fue atropellado o se dejó atropellar? Efectivamente, dejó unos círculos concéntricos hechos con piedras, que luego veremos las fotos, que son el único elemento simbólico que hoy podemos analizar sobre qué movió a ese niño para que se suicidara ahí o para que el tren le cogiera ahí. Creo que tú tienes una hipótesis que solo me la desvelas así entre tinieblas, que es que puede ser una especie de invocación también. Yo lo que voy a comentar es qué significan los círculos y los círculos concéntricos en todas las antiguas culturas y en cualquier ritual de alta magia que se haga a día de hoy en cualquier lugar del mundo. Y dejando la magia y pasando a la medicina pura y dura de la ciencia forense, doctor, me gustaría preguntarle, hay muchos cadáveres sin identificar en nuestro país, de estos que al final no sabemos quiénes son, tienen que enterrarse en fosas comunes, sus huellas no coinciden con nada. ¿Esto es más o menos habitual? No es habitual, pero no es infrecuente. Y la policía de todos los lugares de España sabe que a veces aparece alguien que ha muerto, que no tiene familia. Bueno, no digo nada ya en la costa del sur de España, donde todos los emigrantes que pasan el estrecho al final no se sabe quiénes son, pero bueno, es otra historia. No es muy regular, pero sí a veces ocurre. Algunas piezas dentales afiladas, las orejas completamente lisas y rotadas hacia adelante. Sin embargo, bien peinado, casi la manicura hecha. Y hay un dato que no se incorporaba en el archivo policial, pero la circuncisión practicada. No parece un vagabundo. Estos datos, doctor, ¿le dicen algo a primera vista? ¿Dientes de esa manera, orejas así? ¿Puede corresponder con alguna deficiencia mental profunda? Eso es lo que cualquier médico que viera la foto y viera la autopsia pensaría. Tenemos orejas que están implantadas muy por debajo de las cejas, esto no es normal. Tenemos labio asimétrico, tenemos epicanto. El epicanto es un poquito del párpado, el párpado no tan abierto como los ojos normales. Tenemos la implantación del pelo muy baja. Entonces tenemos una serie de signos, las orejas implantadas así y después sin pliegues. Todo esto da la sensación de que es un retraso mental congénito. Lo que no sabemos si es genético o bien los dientes afilados son muy típicos de aquellos niños que han nacido de una madre que tenía sífilis, por ejemplo. Esos dientes así afilados, o alguien los ha afilado, o este hijo nació de alguien que tenía una enfermedad tan infecciosa como esa. En fin, son cosas médicas que como médicos tenemos que exponer aquí. Y cosas que impresionan. ¿Quieren conocer algo más del caminante sin nombre? ¿Por qué es un reto para la policía? ¿Qué símbolos? ¿Qué significan? ¿Se pueden leer? ¿Dónde está enterrado? ¿Hasta dónde llegaron las investigaciones? Continuamos en busca de este extraño individuo. Han pasado 15 largos años de pesquisas y el llamado caso Boisaca se encierra en un grueso expediente de 600 páginas y decenas de fotografías. Se ha hecho todo lo humanamente posible para saber algo más de aquel caminante.
pero todo ha sido en vano. El caso del caminante que vosotros llamáis de Boisaca, para nosotros es más el caminante de San Lázaro, quizás, que es la zona de Santiago donde apareció, es uno de esos casos, digamos, recurrentes, pero siempre interesantes, ¿no? Porque simplemente todavía sigue abierto. Es un caso que después de casi 18 años de producirse, un caminante que aparece sin que nadie sepa cómo y que nadie reclama una vez que el tren lo arrolla, nadie ha vuelto a preguntar por él, es un muerto anónimo y por eso sigue interesando, ¿no? Los misterios abiertos supongo que es algo que siempre interesa. En los archivos de la Comisaría General de la Policía Judicial se guarda bajo el encabezado Cadáver sin identificar, con número 2049, el expediente del cadáver de Boisaca, en el que se agrupan las más diversas hipótesis que se han manejado para intentar esclarecer un enigma que para muchos expertos jamás se podrá resolver. Supongo que en el 88, si se hubieran hecho registros de ADN, que yo estoy convencido que no se hicieron, pues hoy a lo mejor se podrían comparar con vecinos de la zona, pero eso implica un proceso tan complicado, de tantas autorizaciones, de tanto tema judicial, que no creo que a nadie le interese abrirlo, ¿no? Y el cadáver de Boisaca será para siempre un cadáver anónimo, estoy convencido de ello. ¿Quién era aquel joven de cabellos morenos? Las primeras conjeturas que se barajaron señalaron la posibilidad de que se tratara de algún enfermo mental, que se hubiera fugado de algún centro de salud. Yo durante estos años me he hecho varias hipótesis, ¿no? La primera, en la que pensamos, aquí en Santiago hay una institución psiquiátrica muy importante, el Hospital Psiquiátrico de Conxo, donde hay un buen número de enfermos mentales, pues con distintas patologías, que están internados. La primera cosa que piensas es que puede ser alguien del Hospital de Conxo que se escapó, pero enseguida no te cuadra, porque la dirección de ese hospital habría echado en falta a este interno. Eso nunca ocurrió. Pero no hubo ninguna denuncia sobre fugas en los hospitales cercanos. Y surgió la posibilidad de que se tratara de alguna persona aislada de la sociedad, encerrada y escondida durante años por algún tipo de deformidad, y que hubiera logrado escapar en plena noche. Yo quiero pensar que fue un enfermo psiquiátrico retenido en su domicilio, que en algún momento, pues por circunstancias, bien por la vida lo obligó o porque él mismo pues pudo, se escapó. Y con un cierto grado de educación y con un cierto grado de formación para lo que es un enfermo con un cierto retraso mental, ¿no? Por ciertas características asociadas al cadáver y a lo que apareció después. Pero ninguna de estas hipótesis son definitivas para los forenses. Hay cosas que no encajan en este sombrío puzzle. Un cadáver que ha recibido fuertes traumatismos faciales, como es este caso, arrollado por un tren, sufre múltiples fracturas craneales, de manera que sus facciones, su fisonomía se ve completamente deformada. De esa deformación, debido a los traumatismos propios del atropello por el tren, no puede inferirse en ningún caso ninguna característica psicológica, ni atribuirla a padecer algún síndrome psiquiátrico o algún síndrome metabólico con proyección mental. Podría ser absolutamente normal. Tras varios días de pesquisas, encontrándonos con silencios y negativas de todo tipo, Cuarto Milenio ha logrado encontrar a la única persona que pudo ver al caminante pocas horas antes del mortal desenlace. Una visión que no olvidará jamás. El chaval, ¿qué es lo que estaba haciendo allí en la vía? ¿Habló, quiso hablar con alguien? ¿Estaba solo? Nada, solo, nada. Dejó allí una bolsa, como de llevar, no sé, si llevó merienda. Dejó las latas de lo que tomó allí. Y eso, la rueda con las piedras y nada más. Los vecinos de la tranquila comarca, convulsionados por la extrañeza del caso, especularon con la posibilidad de que se tratara de un estudiante de la Universidad de Santiago. Yo pienso, o lo que aquí se comentó, que sería un estudiante. Sabe Dios desde dónde, porque aquí en Santiago ya sabe que vienen de muy lejos. Y eso es lo que se comentó, que podría ser un estudiante, Pero nada cuadraba para los especialistas policiales. Y poco a poco, la historia de aquel muchacho, el saber de dónde vino y qué hacía solo en aquel lugar inaccesible, se convirtió en un reto, en una obsesión. Se publicó la foto en todos los periódicos de ámbito local y nacional, incluso yo participé en varios programas de televisión, y no encontramos a nadie que reclamara el cadáver ni que aportara ningún dato al respecto. ¿Y qué significado podrían tener los mensajes elaborados con decenas de piedras, formando círculos y signos justo en el lugar donde fue atropellado? ¿Se trataba de un macabro ritual?
¿De un mensaje? ¿O de un código que tenía que leer alguien? Yo no me atrevería a hacer un pronunciamiento categórico sobre el significado de esas figuras que aparecieron ahí, aunque se le sean atribuibles, se le atribuyen por su proximidad a esta persona, no me atrevería a entrar en su significado. No encuentro, además creo que una interpretación en ese sentido sería rebasar los límites de la fiabilidad por parte de lo que es un forense, que debe limitar su función a presentar evidencias de tipo médico, ¿no? Transcurrido casi un mes desde el accidente, los responsables judiciales ordenaron el enterramiento del cuerpo en el cementerio de Santiago de Compostela. En su última morada solo aparecía un dígito, 7621, tumba de tercera, para poder diferenciar su nicho del resto de las lápidas del Campo Santo. Nada más, ni un dato, ni una pista, ni un nombre. 5 años más tarde, y ante la falta de información, y quién sabe si debido a las preguntas de algunos periodistas, el caminante fue oficialmente enterrado en una fosa común. Así, sus restos se desperdigaron desapareciendo para siempre y haciendo inútil cualquier investigación. En los libros de registro del cementerio nos topamos con un nuevo enigma. En ellos aparece el epígrafe: no puede consultarse dato alguno sobre esta tumba. ¿A qué se debía esta tajante orden interna? Es que es un aspecto que desconozco porque no suelo consultar ese tipo de registros. Entonces no encuentro una explicación a esto. ¿Quién era? ¿De dónde surgió? ¿Quiso suicidarse? ¿Grabó un mensaje en la piedra? ¿Y por qué parece existir un silencio sobre este caso a nivel oficial? No era un mendigo, ni un vagabundo. No se había escapado. No era un marino ni un estudiante extraviado. No era nadie recluido contra su voluntad. Nadie sabe qué hacía allí, ni por qué dejó esos símbolos. Después de 15 años, da la impresión de que se corrió un tupido velo en torno a los secretos que guardaba su extraño aspecto y comportamiento. Como si nunca hubiese visto un tren. Como si viniese de otro tiempo o de un mundo distinto. A todo lo que han visto, agreguen el siguiente detalle que se filtró en los primeros reportajes sobre el asunto. Uno de los maquinistas aseguró que el niño apareció de repente. Y de repente es eso, de repente. Lo dejamos ahí. Juanje, los símbolos. ¿Qué podemos hablar de esas extrañas piedras que lo que nos ha sorprendido, el doctor también creo que coincide en esto, es que están muy bien hechas? Es un trabajo, bueno, bastante elaborado dentro de la sencillez de hacer esos círculos. Están ahí. Primero, a nivel científico, ¿tendría alguna explicación, algún sentido en el lugar justo donde es dividido en dos por el impacto del tren, esas piedras en esa forma? ¿O dio la extrañísima coincidencia de que el chaval pasaba por donde estaban ya puestas las piedras, no por él, lo cual sería una posibilidad entre millones, o bien el chaval las hizo y las puso allí, o puso alguien allí las piedras, pero justo en el lugar del impacto? Es decir, que tendría que haber hecho las piedras, pero él venía andando, teóricamente, o sea, no estaba allí quieto. Es decir, yo creo que esto, desde luego, como decía el forense del reportaje, excede a lo que es un médico. Quizá otras interpretaciones... ¿Cuáles son? Sí, María González, la única testigo que vio al niño, le vio hacer los circulitos de piedra. Claro, hay un testigo, ella la vio, que lo que me dijo exactamente, dice, le vi hacer con piedrecitas como una especie de rueda de tren, fue lo que me dijo ella de una forma literal. Tenía una bolsa de plástico cerca cuyo contenido misteriosamente nunca sabremos cuál es el contenido de aquella bolsa de plástico, y algunos médicos dieron aquella teoría de que podía ser un ejercicio de coordinación motriz para niños dementes, pero a mí no me cuadra por lo siguiente. Vamos a ver, el niño jamás estuvo en un psiquiátrico gallego, eso es una cosa, ni en ningún psiquiátrico de España, eso es algo claro. La otra teoría, digamos, de que estuviese en algún pazo toda la vida escondido, tampoco concuerda porque hubiera tenido atención psiquiátrica para poder aprender a hacer ese tipo de ejercicios, que parece ser que tampoco jamás ningún psiquiatra le trató. Entonces, ¿qué eran los círculos aquellos? El niño, de otro apunte, no estaba encorvado, no tenía las rodillas, digamos, con ciertos agarrotamientos que, si no me equivoco, doctor, deben ser típicos de alguien que ha estado encerrado, pues como ha habido casos, en una cochiquera, en un espacio cerrado. Sería un niño cerrado, en todo caso, en un
en una mazmorra de lujo, ¿no? Bueno, pero es que, es decir, en Galicia y en otros lugares de España, cuando nace en otras épocas, ahora ya no, ahora es inviable, un retrasado mental, un chaval, genera una vergüenza en la familia que hace que se quiera ocultar al chaval. Entonces, si la persona que quiere ocultar a ese chaval no es muy cruel, digamos, no es una persona psicopática, entonces no la mete en una mazmorra, sino que el chaval le hace una habitación grande donde el chaval no tiene por qué estar encorvado. Por lo tanto, yo sospecho que este chaval ha estado encerrado, pero no encerrado en una mazmorra, sino en una casa de una familia X que luego no se ha dado a conocer, pero no ha estado en cuclillas, sino que ha estado pues en una habitación insonorizada. Es una hipótesis, claro. Una hipótesis que ahí sí que lo que podríamos hacer es pensar cómo es posible que la policía gallega de apenas 10 kilómetros que sondeó no supiera absolutamente nada de la existencia de un chaval de unos 15, 18 años, siempre ahí, nadie sabía nada. Sondeó todo el pueblo de Paredes, la pedanía de Paredes, que es la que está justo al lado del sitio. Yo la he sondeado ya 2 veces también. Absolutamente nadie jamás había visto al niño. ¿Qué son esos círculos, Juan? ¿Qué podrían ser en la hipótesis más mágica, esotérica, extraña, milenaria? Yo no la llamo mágica, la llamo simplemente antropológica. La antropología lo que nos enseña es, por ejemplo, esto que tenemos aquí. ¿Qué significan los círculos en las antiguas culturas? Esto que vemos aquí es un rodabelug, que es una cruz celta. Los antiguos celtas y la gran mayoría de pueblos de la humanidad antiguamente utilizaban el círculo como un elemento de invocación mágica. Cuando se hacen invocaciones de malos espíritus o del demonio, entonces hay que hacer un doble círculo, se hace un primer círculo de invocación, se dibujan unos signos o ni siquiera hace falta, se puede encantar el nombre de esos demonios y se hace otro círculo interior para que te proteja. ¿Él pudo invocar algún tipo de demonio? Yo pienso que sí, que es bastante factible. ¿Hay algún ritual antiguo donde el suicidio o el paso hacia el otro lado se efectúe previamente con algunos de estos símbolos y luego uno entregue la vida al más allá, a lo que sea, a la deidad maléfica? Muchísimo, sí. En muchísimas culturas, ten en cuenta que todo este tipo de rituales vienen de un libro que se llama Las clavículas de Salomón. Las clavículas de Salomón. Las clavículas de Salomón, que es un libro que se puede comprar a día de hoy en cualquier librería, que es un libro de autor desconocido, muy posiblemente de origen judío, de hace muchísimo tiempo. Entonces, a los demonios se les invoca, por ejemplo, desde la antigua Babilonia, pasando por ejemplo por Baalbek en el Líbano, por otros muchos lugares, se les invoca justo antes de hacer sacrificios rituales de otras personas o de los mismos invocantes que daban su vida a esos entes malignos del más allá. Lo curioso de todo este tipo de ceremonias es que siempre se utilizan ese tipo de círculos. Lo dejamos ahí, Juan G. Muchísimas gracias, compañero, por esta investigación. Quiero agradecer personalmente a otro amigo que nos ha ayudado esforzándose para terminar este reportaje, nuestro querido amigo José Lesta. Doctor, una última pregunta. Cuando los periodistas empezaron a preguntar por este cadáver, que, bueno, se sabía, se rumoreaba, resulta que se pone una inscripción, no sé si es cotidiano o no, yo he visto esa inscripción que dice: sobre esta tumba, la 7621, donde estaba ese niño reposando, no se puede consultar. ¿A nivel forense tiene algún sentido que no se pueda consultar sobre una tumba? No tiene ningún sentido, porque el juez es el único que da la licencia de enterramiento. Cuando el cadáver está hecho la autopsia, el juez dice: entiérrese. Se entierra, y la ley de policía sanitaria mortuoria, que es la ley que marca, el reglamento que marca los enterramientos, no especifica sobre esta tumba no se puede consultar nada. Lo que se pueda consultar está en el juzgado, lo que probablemente signifique sea algo administrativo del cementerio. Es decir, sobre esta tumba no hay nada, por lo tanto no se puede consultar nada. Yo lo único que queda de todo esto para mí como médico claro es que es un ser humano. Es un ser humano. Yo es lo que tengo claro. Ahora, sin hay embargo, otras posibilidades. ¿Es uno de los casos más extraños que usted ha visto? Sí, realmente sí, porque no hay nada, no hay ningún elemento que me haga llegar más allá de simplemente es un ser humano. Pero humano, ¿hasta qué punto humano? ¿Qué tipo de humano? Es decir, ese es el misterio para mí. Esta es una historia llena de misterios, pero también una crónica triste. El protagonista, un avezado marinero andaluz, Isidoro Arias. Él pretendía dar la vuelta al mundo en solitario en un velero. ¿Se acuerdan de la noticia? Ocupó todos los informativos. Era una especie de aventura romántica, pero esa aventura se truncó. Les cuento lo que decía el último mensaje de Isidoro en mitad de algún punto de la mar Océana. Estaba viendo unos seres, unas figuras, alguien que subía a la cubierta de su barco. Unos hablaron de malaria, otros de delirio, otros del efecto que tiene en nuestro cerebro la prolongada soledad. Pero lo cierto y verdad es que Isidoro desapareció para siempre, que su plato de comida estaba encima de la mesa, que todo estaba exactamente como si un minuto antes hubiera sido utilizado por un hombre que conocía la mar perfectamente. Y en ese punto preciso de la mar Océana, Isidoro envió un mensaje:
sin rastro. Desapareció para siempre, como tragado por el aire. Esta historia tiene muchas aristas, muchos enigmas, y quisimos contárselo. Isidoro Arias tenía una relación especial con el mar. Desde la década de los 80, su pasión estaba única y exclusivamente centrada en la navegación. La magia de las olas y el embrujo de las travesías por el mar rodeaban a Isidoro, que había atravesado el océano Atlántico en 10 ocasiones. Isidoro Arias era una persona con unos conocimientos del mar enormes, ¿no? Aparte que le gustaba muchísimo navegar, había hecho otras experiencias transoceánicas y sobre todo tenía una ilusión por disfrutar del mar. El marinero entrenó fuertemente para enfrentarse a la soledad de las largas y duras etapas que le esperaban. Una soledad que se convertía en su gran enemigo cada día. Era lo que más le preocupaba, porque tenía que estar muy fuerte psicológicamente para no volverse loco, ¿no? Preparó concienzudamente su aventura y la embarcación con la que llevaría a cabo la travesía. Islero. Sé que estuvo 3 años preparando el viaje, estudiando las rutas, las corrientes marítimas que le fueran más favorables, qué puertos tenía que esquivar, de no hacer allí escala porque fuera peligroso. Tengo dos puntos conflictivos, uno meteorológico y otro de seguridad mía propia. Uno es en Indonesia con la piratería. Tengo de hecho que ir armado incluso, no llevo armas de fuego de bala, pero sí llevo armas de fogueo y tal. Y eso es en cuanto a piratería. Y después tengo un problema, otra etapa que es más conflictiva, que es la de meteorología, que la tendré en Ciudad del Cabo, porque en Ciudad del Cabo la paso en contra de viento y corriente, los famosos llamados 40 rugientes. Hicimos una pequeña recepción y una pequeña despedida a Isidoro en su salida, ¿no? Se mostraba muy ilusionado, con muchas ganas. El 28 de marzo de 2001, bajo la leyenda Andalucía solo hay una, Isidoro partió del puerto deportivo malagueño de Benalmádena para comenzar su aventura y así hacer realidad uno de sus sueños. Me di cuenta que estaba ante un soñador y una persona muy amable, con un sentido del humor brutal. Y sobre todo lo que me impactó fue su determinación por luchar por un sueño, ¿no? Contra viento y marea, con lo que hiciera falta. Pero transcurridos 6 meses, surgió algo inesperado. Sus familiares comenzaron a recibir comunicaciones enigmáticas y poco tranquilizadoras. Isidoro Arias parecía nervioso. Algo no iba bien y la situación se tornó alarmante. El 25 de marzo de 2003 recibieron un último comunicado. Su mensaje narraba una pesadilla. Isidoro describía cómo pequeños seres abordaban su velero desde hacía varias jornadas. ¿Qué estaría viendo o qué no estaría viendo ese señor, mi padre, Isidoro Arias, en ese momento para estar así de alterado y estar así de preocupado y estar enviando noticias de que está viendo seres extraños o que está viendo enanos o que le hablan o que no lo está viendo pero lo está escuchando? En cualquier caso, me parece que tú estás pasando muy mal. Tras varios años de silencio, el equipo de Cuarto Milenio ha logrado entrevistar a Mario Arias, hijo del marinero desaparecido. ¿Qué les decía Isidoro Arias en aquel mensaje? ¿Por qué había cortado la comunicación? ¿Quiénes eran aquellos extraños seres de los que hablaba? Parece que veía o escuchaba seres raros, pues diminutos, pues bueno, pues son cosas que no podemos controlar, producto de la imaginación. Isidoro Arias, víctima del cansancio y posiblemente enfermo de malaria, estaba enfrentándose a la peor de sus pesadillas, a los diablos de su mente. No sé por qué funciona así, pero sí que existe el riesgo de que la soledad te pueda afectar, claro. Los familiares y amigos de Isidoro Arias comenzaron su búsqueda. Asociaciones náuticas y puertos deportivos unieron sus fuerzas en los rastreos e incluso, de forma oficial, colaboraron los gobiernos de diferentes países como Brasil, Sudáfrica o Reino Unido. Pues pasaron 38 días, entonces
Yo sé que la familia acudió a la Junta de Andalucía, acudió a todos los ministerios, en el gobierno, todo el mundo, porque además tenían una idea y era que ellos creían que era muy importante que un avión sobrevolara la zona para encontrarlo. Y Salvamento Marítimo decía que estaba haciendo todo lo que podía hacer porque no tenían medios para mandar al extranjero. El 1 de mayo de 2003, 38 días después de aquel inquietante mensaje, su barco apareció a 600 millas de la isla de Santa Elena, en el Golfo de Guinea. La tripulación del pesquero francés Freco halló el buque en la posición 5 grados y 13 minutos norte, 4 grados y 10 minutos oeste. Pero no había ni rastro de Isidoro Arias. No hay rastro del cuerpo de Isidoro y lo único y está su documentación, su kit de supervivencia, lo que comentabas de restos de comida en buen estado, y lo único que falta es la zodia y él. El velero islero fue trasladado al puerto de Abiyán, en la Costa de Marfil, y con las investigaciones comandadas por el cónsul español de Tejada, aparecieron los primeros interrogantes. El cuaderno de bitácora, escrito por Isidoro Arias, detallaba todos los sucesos acaecidos durante la travesía. Reflejaba cómo las condiciones meteorológicas eran favorables y el material náutico estaba en perfecto estado, lo que demostraba que no había sido víctima de actos de piratería, ni tampoco había síntomas de abandono de la embarcación. Pero una cosa escamó a los peritos. La Zodiac, una pequeña barca que utilizaba para desplazamientos cortos o como tabla de salvación, también había desaparecido sin dejar rastro. Todo estaba en orden, no había tampoco síntomas de haber habido un abordaje ni de haber habido un forcejeo ni nada por el estilo. ¿Dónde estaba Isidoro Arias? ¿Fue una alucinación producto de las altas fiebres que Isidoro viera cómo pequeños seres y diablillos subían por el casco del barco para acosarle? ¿Qué pasó realmente durante aquellos días de navegación? Me llama la atención que mi padre abandonara el barco porque es lo más seguro. Entonces, por mucho que puedas tener algún tipo de proceso febril que te haga imaginar cosas, siempre estará más resguardado en un barco. ¿Vivió realmente un encuentro con lo imposible? Me gustaría dejar claro que en base a esto se puede decir que esa es su realidad, pero lo que no se puede en un medio de comunicación o desde un medio de comunicación dar una noticia ofreciendo que eso es la realidad, y mucho menos teniendo en cuenta que ahí lo importante en el titular no era que eso estaba pasando, sino que el malagueño que estaba dando la vuelta al mundo necesitaba ayuda, y eso es muy triste. Hoy, transcurridos 5 años desde el día que Isidoro partió de las costas malagueñas, aún quedan muchos interrogantes por responder. Su velero islero logró completar la vuelta al mundo. Su hijo Mario Arias viajó hasta la Costa de Marfil para recuperar la embarcación y con ella completó la travesía que su padre dejó inconclusa tiempo atrás. Quiero agradecer muy especialmente la colaboración que nos ha brindado el hijo de Isidoro Arias. Imagino además que ha sido especialmente doloroso recordar toda esta historia, y además porque él no había declarado para ningún otro medio de comunicación. Nuestras gracias por adelantado. Por cierto que Isidoro había dejado un mensaje agónico. Alguien, un ser que describía de forma deforme, extraña, está subiendo por el casco del barco. Y después la nada, como decíamos antes, el viaje interrumpido, sin rastro. Alucinación, espejismo, visión... ¿Cuántas cosas pueden caber en la mente de un hombre? ¿O somos nosotros los equivocados si realmente pasan este tipo de sucesos y no son para nada cuestiones de nuestro propio cerebro? Hemos intentado averiguar, porque mucha gente ha hablado de malaria como enfermedad que puede causar visiones extrañas, que son reales para quien la sufre. Sobre ese tipo de cuestiones y sobre otras enfermedades tropicales hemos charlado con un experto médico en la materia. La malaria cerebral tiene una manifestación clínica muy variable, pero en principio uno de los síntomas que puede tener, aparte de un aturdimiento, dolor de cabeza, delirios, ¿no?, y convulsiones, y luego finalmente eso va a más si no se trata correctamente y aboca en un coma irreversible y el paciente fallece, ¿no? El barco de Isidoro Arias se encontró a la deriva, sin capitán, sin rumbo, casi como un barco fantasma.
El Triángulo de las Bermudas, también conocido como el Triángulo del Diablo y el Limbo de los Perdidos, es un área geográfica de casi 4 millones de kilómetros cuadrados, situado entre las Islas Bermudas, Puerto Rico y la costa de Florida. Esta zona, que en la actualidad es una de las más concurridas del planeta en cuanto a tráfico aéreo y naval, se ha convertido en un lugar maldito para muchos especialistas, debido al gran número de desapariciones misteriosas de buques, aviones y personas que se han dado a lo largo de los siglos. Desde mediados del siglo XIX han desaparecido más de 50 barcos y 20 tripulaciones aéreas. Uno de los casos más significativos fue el del vuelo 19, el 5 de diciembre de 1945. 5 bombarderos estadounidenses abandonaron Fort Lauderdale para llevar a cabo un vuelo de entrenamiento rutinario y lo hicieron con muy buenas condiciones meteorológicas. Ninguno regresó, ni tampoco el hidroavión que fue enviado en su busca. También son numerosos los casos de barcos encontrados abandonados con la comida aún caliente en las mesas y aviones que desaparecen de los radares sin haber dado ninguna señal de socorro y sin que nunca se encontrara el más mínimo resto. Autores como Charles Berlitt, Richard Wiener y John Wallace Spencer ganaron fama y dinero escribiendo sobre los cientos de casos anómalos que se habían dado en sus aguas. Más aún, incluso comenzó a hablarse de otros triángulos malditos como el Meridiano del Diablo, cerca de la australiana isla de Tasmania, el Triángulo del Dragón, en el mar de Japón, los 12 Triángulos de la Muerte, repartidos por los 5 continentes, e incluso el Triángulo Mortal de las Baleares, del que se habló y escribió en la prensa balear de los 70. Incluso hubo quien abandonó las aguas oceánicas para encontrar casos similares en grandes lagos como el Ontario, cuyas anomalías magnéticas siguen siendo una realidad hasta el presente. Las explicaciones que han dado muchos investigadores para estas desapariciones van desde secuestros por parte de piratas antiguos y modernos a una simple sucesión de accidentes debido al excesivo tráfico y la especial climatología de la zona, o incluso una puerta a otras dimensiones. También existen especulaciones de que esa zona está situada por encima de un remolino o un agujero en el océano que se traga a los navíos o aviones lo suficientemente infortunados para pasar exactamente por encima. Otra explicación para las misteriosas desapariciones de barcos podrían ser las grandes bolsas de gas habituales en el lecho marino del área. Cuando el gas sube a la superficie, se disuelve en el agua, disminuyendo la flotabilidad y causando que los barcos se hundan. Pero esta teoría no explica las aterradoras historias contadas por marinos y pilotos que nos hablan de mares fosforescentes, instrumentos que se vuelven locos y cielos en los que es imposible divisar el sol o las estrellas. Esto es lo que cuentan los que consiguieron volver, porque los otros, los que se perdieron sin dejar rastro, nunca han regresado para dar testimonio de qué o quién se los llevó.